la Biblia está entre los 5 libros más influyentes de todos los tiempos. En el Olimpo de la literatura comparte el lugar con la República de Platón, El origen de las especies de Darwin o El Quijote de la Mancha de Cervantes. La cultura pop también se ha inspirado en la Biblia una y otra vez. Ejemplo de esto es el clásico del cine Los 10 Mandamientos, película de 1956 protagonizada por Sharon Heston, el álbum La Biblia del grupo argentino Box Day, editado en 1971, así como las canciones Sheep de Pink Floyd y la canción 40 de YouTube, editadas en 1977 y 1983 respectivamente. El Antiguo Testamento se compone de 46 libros que se organizan en 4 grupos: el Pentateuco, los libros históricos, los libros sapienciales y los libros proféticos. El Antiguo Testamento no es solo un relato religioso, como parecería. Es una recopilación de una variedad muy amplia de géneros literarios. Encontramos historia, profecía, poesía e incluso algunas novelas como la de Ruth. Ruth, una mujer extranjera que se incorpora al pueblo de Israel y de cuya descendencia nacería el rey David. Al contrario de lo que todos creen o creíamos, parecería que el Antiguo Testamento solo merece la atención de los religiosos y de los fieles católicos. El Antiguo Testamento también ha sido admirado por personajes importantes de la cultura occidental, como es el caso del escritor argentino Jorge Luis Borges. En alguna ocasión dijo, no sin cierta ironía de su parte, qué idea excepcional, la de reunir textos de distintos autores y distintas épocas y atribuirse a un autor único, el espíritu. Borges termina esta frase con lo siguiente: ¿no es maravilloso? Mi nombre es Enrique Gaitán y estás escuchando Tú también, Bruto, un podcast de historia para tiempos relativos. Este podcast es el medio por el cual yo comparto mi gusto por la historia y también creo que puede ser una muy interesante forma de comunicarla. Mi objetivo es hablar sobre los procesos históricos que le dieron forma al mundo en que vivimos. Esta segunda temporada de Tú también, Bruto tiene que ver con la historia del cristianismo. Pero antes de entrar en detalle o entrar en ese viaje de cómo una secta judía se construyó como un culto independiente que después fue primero hostigado y después perseguido por el Imperio Romano a constituirse como la religión oficial del Imperio Romano y después una de las religiones monoteístas más poderosas de la historia, conviene hablar sobre la literatura que le dio forma. El capítulo de hoy te voy a hablar sobre el Génesis, el primer libro del Pentateuco y del Antiguo Testamento. Pero antes de hablar sobre Noé, Moisés o Adán, te voy a explicar qué es el Antiguo Testamento y por qué nos referimos a él como el canon. Quiero aclarar que esto no es un episodio en el cual me voy a detener a desmenuzar cada uno de los capítulos, cada uno de los versículos, sino que más bien voy a poner el ojo en pasajes conocidos, por ejemplo, el Diluvio Universal, o en personajes populares. La bibliografía que tomé como referencia para estructurar el episodio fue la Sagrada Biblia, editada por la Universidad de Navarra, y el libro Introducción al Antiguo Testamento, editado por Thomas Rumer. Como siempre, esta bibliografía la dejo en la descripción del episodio. Comenzamos. ¿Qué significa testamento? Bueno, podemos tomar la definición de la Real Academia de la Lengua Española. Define al Antiguo Testamento como los escritos atribuidos a Moisés y todos los demás canónicos anteriores a la venida de Jesucristo. Todos estos libros los podemos dividir en 3 grandes bloques. El bloque histórico, que incluye los 5 del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, más los libros de Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Reyes, Crónicas,
Además, los libros de Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther y los Macabeos. El siguiente bloque es el conocido como los libros poéticos o sapienciales. Y en este grupo tenemos a Job, a Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantar de los Cantares y Eclesiástico. Por último tenemos los libros proféticos, que como su nombre bien lo indica, incluyen los libros atribuidos a los profetas, Isaías, Jeremías, Daniel y Zacarías, conocidos como los profetas mayores, y los 12 profetas menores. Vale la pena comentar que en el judaísmo al Antiguo Testamento se lo conoce como Tanaj, y se divide también en 3 partes, o en 3 bloques, que es la Torá, o la ley, Neemín y Ketubim. Tema que dejaremos para otra ocasión o para otro episodio. El hecho es que el Antiguo Testamento no es más que una copia de los papiros y códices originales que fueron escritos muchos siglos antes de nuestra era. Todos esos documentos se escribieron a través del tiempo por autores que vivieron en condiciones tanto geográficas, históricas y sociales muy distintas. Ahora la pregunta que nos podemos formular es: ¿y cómo llegó hasta nosotros la edición que tenemos en casa? ¿Cómo llegó hasta nosotros esa edición del Antiguo Testamento que podemos adquirir en la librería? La respuesta está en el canon. El canon lo podemos definir como una colección cerrada de textos que han sido deliberadamente, retengamos esta palabra, que han sido deliberadamente reunidos, que tienen un orden específico y que se consideran sagrados por una comunidad religiosa. En el caso del canon del Antiguo Testamento, y si uno es más específico, el Antiguo Testamento católico, se oficializó el 8 de abril de 1546 durante la cuarta sesión del Concilio de Trento, específicamente en el decreto número 4 que habla sobre las escrituras canónicas. Lo más maravilloso es que sabemos con exactitud lo que se dijo en esa reunión del 8 de abril de 1546. Voy a leer una parte del decreto número 4. La Iglesia Católica juzgó además unir a este decreto el índice de libros canónicos, para que nadie pueda dudar cuáles son. A continuación, vamos a escuchar al investigador jesuita José Luis Sicre, doctor en Sagradas Escrituras por el Pontificio Instituto Bíblico de Roma, contarnos qué es el Pentateuco y por qué se le denomina así. Los judíos lo llaman la Torá, la ley, pero nosotros usamos un término que viene del griego, Pentateuco, que significa 5 volúmenes. Exactamente significa 5 estuches. Teujos es el estuche en el que se guardaba un rollo de pergamino. Y como eran 5 estuches, pues de ahí vino ya el término del libro en 5 estuches, el Pentateuco, el término griego, que luego pasó al latín y ha pasado a todas nuestras lenguas. Pero los judíos lo llaman la Torá porque destacan sobre todo el aspecto ese de enseñanza, de ley, que tienen estos libros. Como bien dice el doctor Sicre, el Pentateuco se compone de 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Desde un punto de vista histórico, ubicar el autor y tiempo de composición del Antiguo Testamento nos va a resultar problemático, ya que algunos autores y algunos especialistas lo ubican a finales del siglo VI a.C. y otros a finales o alrededor del siglo III a.C. La tradición religiosa ha resuelto este problema. Para los religiosos, Moisés es el autor intelectual y material de los 5 libros. Prueba de esto es la manera que el Concilio de Trento se refiere a estas obras, los 5 de Moisés. Pero si tenemos una lectura crítica, una lectura un poco más profunda, encontramos algunas discrepancias con esto. Un primer acercamiento nos muestra una diferencia muy clara entre las 5 obras, por lo cual nosotros podemos deducir que estos 5 libros fueron redactados a través de los siglos y por varios autores. Iniciemos entonces con el primer libro, el Génesis, el origen y primer